Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo y vamos a retomar estos días que nos quedan algo de composición y uno que otro tema que quedó por ahí pendiente, ¿no? Sobre todo composición conceptual, que me interesa, ¿no? Que es el que desarrollamos de una manera más ligera. Entonces vamos a tratar de profundizar analizando ciertas obras importantes, ¿no? Pero primero debemos comprender algo relativamente simple, ¿no? Que son las oposiciones que tenemos, ¿no? La manera más fácil para una composición efectiva es la ley de los tercios. Esto lo voy a trazar un poquito fuerte para que sea visible en la cámara. Porque también como que fue un reto también que el muro, el lado oriente fuera tan largo, pues ahí sí me va a hacer un Sí, precisamente si tomáramos la sección áurea necesitamos medidas muy precisas, ¿no? Entonces la sección áurea es una composición muy bella, pero es ineficiente cuando no nos dan las proporciones, ¿no? En cambio la ley de los tercios funciona en cualquier muro. Siempre será la manera más efectiva, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Está esto ligeramente desplazado, pero funciona. Ahora bien, hay algo que quiero explicar antes de ir con nuestra composición, y son las leyes que están detrás de la composición, las leyes de las estructuras. Eso ya lo hemos visto en dibujo, pero es aplicable a cualquier tipo de pintura, ¿no? A cualquier tipo de dibujo. Si nosotros tenemos la figura humana, si la observamos con cuidado, notaremos que en primer lugar hay ciertas oposiciones. ¿Sí? Las oposiciones son el fundamento de la composición. ¿Sí? Es decir, aquí tengo una línea ascendente, ¿sí? Que a esta línea ascendente le vamos a llamar movimiento, y tenemos en los genitales una línea descendiente que le vamos a llamar contramovimiento. Entonces se desarrolla, aquí sería la mitad del cuerpo humano, lo duplicamos aproximadamente. Puedo trazar una línea recta, mitad. Aquí arriba, la articulación. Curva, 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 y esta en dos movimientos. ¿Sí? Línea recta. Curva. Curva, curva la interna, y esta en dos movimientos. Articulación. No estamos haciendo dibujos bonitos, queremos entender las estructuras. Entonces tenemos movimiento contra movimiento. Notamos un lado que es muy anguloso. Este lado se llama lado activo
y un lado que es más armónico. Y este lado se llama lado pasivo. Estamos estudiando oposiciones, ¿sí? Movimiento, se le opone un contramovimiento a un lado activo, se le opone un lado pasivo. Podemos seguir analizando oposiciones. Tenemos una zona de luz. Y una zona de sombra. Una oposición más. Entonces, esto, obsérvenlo también. Este lado es más ondulante, ¿sí? Es más complicado. El lado interno, ¿no? Sería este. Nuevamente, el lado activo. ¿Sí? Vean, si lo tenemos aquí, comienza con un convexo y luego cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo. ¿Sí? Va ondulando este lado. Mientras que este es más simple. ¿Sí? Entonces tenemos convexo, cóncavo, convexo. Nada más hay 3 movimientos. ¿Sí? Entonces este es el lado pasivo a la vez. Este es el pasivo de las piernas, el interno es el activo de las piernas. No sé si me explico. ¿Sí? Esto nos estamos refiriendo nosotros a la relación entre la caja torácica con la pelvis, esa relación, lo que es el torso. ¿Sí? Activo-pasivo, en las piernas está también un lado activo y un lado pasivo. ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, ya sea una composición, ya sea una pintura abstracta, ya sea una pintura figurativa, lo que tenemos que estar más atentos son las oposiciones, ¿no? Lo mismo, bueno, antes de pasar a esto, observamos la forma en general. Lo duplicamos, ¿no? Hasta los genitales. Duplicamos. Mitad. La articulación.
Y notamos las oposiciones. Una curva y se le pone esta. Luego se le pone esta. Y luego esta. ¿Sí? Entonces viene una serie de oposiciones de un lado y hacia otro. Es decir, es como si fueran rebotando. Notamos que aquí se van alternando por este lado, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, perdón, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo, se van alternando. ¿Sí? Y a la vez los cóncavos es como si rebotaran, uno por atrás, otro por delante. Es decir, siempre las oposiciones, o sea, empezamos a observarlo, pero esto no solamente sucede con la figura humana. Es decir, si nosotros observamos, si nos detenemos nosotros a ver cualquier elemento de la naturaleza, vamos a notar esa serie de oposiciones, desde cómo se va desarrollando una flor. No sé si han visto, viene como en una forma helicoidal. ¿Sí? Y esa forma helicoidal tiene mucho que ver con las oposiciones, tiene mucho que ver con la serie de Fibonacci, ¿no? Y con las oposiciones, es decir, la flor normalmente se desarrolla en una forma aureada también. ¿Sí? Entonces, estos principios, con un poco de agudeza notaremos, ¿no?, que las oposiciones se encuentran en todo. ¿Sí? Están dadas en la naturaleza y obviamente en el arte son esenciales. ¿No? Aquí tenemos una división de tercios, obviamente no tenemos una sección áurea, pero encontramos los elementos opuestos. Pueden ser este que se opone a este, o bien este punto áureo que se opone a este. Decíamos que la zona más energética es en el centro. Es tan energética que la evitamos, ¿sí? Porque al ser tan energéticas, puede paradójicamente hacer estática nuestra composición. Por eso decíamos, no, que es el centro, es el lugar de lo sagrado, decíamos en una, ¿no? Porque tiende nuestra composición a volverse hierática, ¿sí?, a volverse sagrada. Decía Parménides, ¿no? Parménides es uno de los filósofos griegos que empezó ellos no querían llamar Dios, ¿no?, porque estaban reaccionando precisamente contra los dioses griegos. Entonces ellos hablaban de ser. Cuando los leemos notamos que en realidad están hablando de Dios, a eso que ellos llaman el ser. Entonces él, cuando da las características del ser, da una serie de características y una de ellas es: el ser es inmóvil. ¿Por qué el ser es inmóvil? Porque si se desplaza es porque no está allá, ¿sí? Está aquí, pero no está allá. Entonces nosotros tenemos que desplazarnos porque somos limitados. Pero el ser, en este caso, no tiene necesidad de movilidad, porque él lo abarca todo, está en todas partes. Entonces la inmovilidad, por eso es que lo sagrado utiliza, ¿no? Entonces, esto que es la zona más energética, nosotros le evitamos y preferimos las segundas partes más energéticas, que son estos 4 puntos puestos, ¿no? Si tomo este, voy a tomar este. Si tomo este, voy a tomar este. Pero voy a procurar este y este, no me genera tanta tensión. Este y este no me generan tanta tensión. Entonces serían los opuestos, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Es que vamos a hacer algunas composiciones. Tenemos composiciones sentadas, tenemos composiciones de pie. Podemos elegir 2 o 3. Pueden ser masculinas, pueden ser femeninas. Y vamos a tratar de situarlas espacialmente, que entren en una posición abarcando
todo nuestro espacio y abarcando todas las dimensiones, es decir, primer plano, segundo plano, tercer plano. No sé si me explico, ¿sí? Es decir, tenemos aquí dos dimensiones, la horizontal y la vertical. Las vamos a tratar de abarcar, pero también el de profundidad. Entonces, unos elementos más cercanos, otros más lejanos. Cuando nosotros hacemos esto, que tratamos de situar en el espacio, tenemos dos maneras de crear buenas composiciones. Una es tratar de imaginar la perspectiva, es decir, puedo dibujar aquí, me regalo una hoja. Cámara del blog, azul. Este pequeñito. Entonces podemos hacer dos tipos de composiciones. Una sería tratando de imitar la perspectiva, no estamos haciendo una apreciación matemática, sino muy intuitiva. De cómo se pudieran ver en el espacio. Esa es una manera de representar. Pero tenemos otra manera también de que nos olvidamos nosotros de la perspectiva, ¿sí? Y es mucho más creativa, más que la perspectiva, encontramos nosotros nuestras necesidades compositivas. Entonces, esta más o menos trata de ser fiel a cómo se verían en perspectiva, es decir, nos imaginamos nosotros o intuimos una línea de horizonte, ¿no? De cómo quedan más o menos proporcionadas. Esa sería una forma. O bien, esto me olvido, ¿no? Como ven aquí, la línea de tierra la ignoro completamente, ¿sí? No me interesa la línea de tierra. ¿Sí? O sea, da la sensación de que esta mujer está flotando, ¿sí? No me interesan tampoco, sino las únicas leyes a las que atiendo no son las leyes visuales de la perspectiva, sino las únicas leyes son las leyes de la composición. Cualquiera de las dos formas es válida, siempre y cuando funcionen. Es decir, hay composiciones donde
que no nos convencen, ¿sí? Que las notamos rara, que notamos inconsistencias. Entonces lo importante es que las sintamos coherentes, cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio, les voy a regalar una hoja y dibujamos. Yo voy a seguir aquí trabajando para enviarles a los alumnos, ¿sí? Y cualquier duda, pues y al final hacemos un comentario de qué funcionó, cuáles son algunos de los errores, etcétera. ¿Les parece? Final de la composición que hicimos, utilizamos nosotros estos elementos, estos tres elementos. Primero tuve que hacer algunos bocetos burdos para encontrar la composición adecuada. Estos son los bocetos burdos que realicé, ¿sí? Y aquí le encontré que hay una repetición de ritmos. En este caso tienden estas partes que están inclinadas, ¿no? Utilicé un lado pasivo, que es la parte superior, que se unen a través de una curva, las cabezas. Mientras que tenemos un lado activo en la parte inferior. Notamos que la línea de tierra, ¿sí?, es zigzagueante. Esta figura, la central, ¿sí?, como les había dicho, esta parte es la más energética, por tanto la figura es la más pequeña para que no tenga demasiada energía en esta zona y haya una compensación con estos dos elementos. ¿Sí? Elemento principal, elemento secundario, elemento terciario, desde luego, ¿no? Entonces ha sido desplazada, aquí está el centro, está ligeramente desplazada del centro y es una figura relativamente pequeña en comparación de las otras dos para que no sea una figura que le concedamos demasiada jerarquía, ¿no?, en nuestra composición. Bueno, es una composición muy sencilla, ¿sí? No tiene no tiene demasiada complicación, ¿no? Sin embargo, funciona bastante bien.
Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.